Hace muy poco tiempo, como una semana, volví a retomar algo que me gusta hacer, solo que a veces hay que dedicarle como tiempo. O sea, es lo que yo pensaba, que es escribir. Em, Empecé a hacerlo hace 4 años. El motivo fue porque estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Yo sentía la necesidad como de sacar cosas de mi cabeza y tenía como que ponerlas en algún lugar. Eso es lo que yo pensaba. Un poco conversar conmigo mismo. Necesitaba como conversar conmigo mismo, estar mucho conmigo y también entenderme. Y empecé como a escribir cada cierto tiempo. Escribía sobre lo que pensaba, cuando me sentía triste, cuando me sentía feliz. Em, Este fue el primero que hice, como que empecé a escribir, que ya o sea, que está terminado, como que lo llené. Y tengo este, que es el que estoy haciendo ahora, que lo tengo ya hace un par también de hace ya un tiempo, pero no siento que haya escrito tanto como cuando empecé, em, porque a veces uno empieza a hacer otras cosas, pero al final como siempre volvemos, como yo hace una semana que volví a escribir, em, porque necesitaba eso, hablar conmigo mismo, necesitaba como tener como esa conversación. Y pues hoy lo volví a hacer, como volví como a hacerlo hoy para no perder como la costumbre. Y aproveché de leer como alguna, algún texto antiguo que yo escribí. Entonces vi, tenía uno como de hace 2 años y lo leí. Y pues era mi yo de hace 2 años hablando sobre algo, tal vez sobre una persona, sobre algún problema, sobre una situación. em, que como que ya no está pasando así, mm, como, o sea, el problema ya no es un problema, o tal vez a esa persona como sigue en mi vida o ya no lo está. em, y es como un poco viajar en el tiempo, ¿saben? Como es un poco viajar en el tiempo y encontrarte contigo hace 2 años. ¿Dónde estabas hace 2 años? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran las cosas como que te dolían? Las cosas que te hacían sentir bien, las cosas que te hacían sentir mal, qué cosas eran importantes para ti. Eh, y pues, como con toda esa curiosidad, volví como a agarrar el primero para leer cosas incluso más antiguas y como que lo mismo, como mi yo de hace 4 años, de qué hablaba, qué cosas decía, qué cosas pensaba, cómo lidiaba con los problemas. Em, y quería como un poco hablar de eso porque me parece importante como el escribir. Siento que a lo largo de los años también, a pesar de que ahora lo hago menos, siento que es algo que ha traído cosas positivas a mi vida, que no creía que no creía que iba a ser así, porque cuando lo empecé a hacer simplemente porque lo necesitaba, pero no pensé como que me iba a ayudar de la forma en la que me ha ayudado. Em, ¿Y por qué? Porque cuando leo estas cosas, como mencioné, viaja un poco en el tiempo y tal vez tú y yo del pasado tenía este problema o le pasaba esto o pensaba de esta forma y de repente como verlo ahora y decir como esto ya no es un problema ahora, esto fue un problema, pero ya no lo es. En ese momento cuando escribí esto, ¿qué estaba pasando por esto, mira, esto ya no es un problema. Como puedes ver hacia atrás y verte como a ti mismo y poder decir como sí, he avanzado, como he avanzado, ha habido avances con cosas, con personas, como con situaciones, em, cosas que antes me hacían sentir inseguro, cosas que yo decía como esto no se va a dar y cosas se dieron y cosas como funcionaron y es como
si las cosas funcionaron es porque no estaba tan perdido, ¿sabes? Como no estaba tan equivocado en lo que, como estoy haciendo bien las cosas, esa sensación. Y eso siempre me pasa cada vez como que vuelvo a leer. No trato de no leerlo todo, como porque me da un poco, no sé, da un poco de cringe a veces, como leerte de antes, para a veces como me puse a leer algunas entradas antiguas y es como, wow, como, es como, no solo como las cosas que ya no son un problema, sino como también tienes ahí un poco, acá tienes un poco tus buenos y malos hábitos, como, mira, siempre hablo de esto, siempre tiendo a hablar cosas negativas, repito patrones, eh, y todas esas cosas como también, es como leerte a ti, es como leerte a ti, como entenderte. Y eso no lo pude entender hasta que como que ya tenía un rato escribiendo y podía volver atrás, como, y un poco leerte y decir como, esto ya te pasó antes, como, ¿qué está pasando? Y siento que eso es algo que no puedes hacer de otra forma. eh, no sé, tal vez hablando con otra persona, pero insisto, como el escribirlo, y tenerlo escrito, como el valor de lo que tienes escrito como en el papel, me parece súper importante. Y hacerlo a mano, bueno, yo creo que igual lo puedes hacer como computadora, no creo que tenga como ninguna diferencia, pero el hecho como de hacerlo a mano requiere una calma, un momento de pensar, como tú estás navegando tus pensamientos, no estás como hablando rápido, como bla, 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 estás como navegando tus pensamientos, poniéndole como palabras a tus pensamientos. Eso te ayuda también como a leerlo y entenderlo mejor. A veces te escribes y te contradices y dices como, no, pero ¿por qué pienso esto? ¿Por qué pasa esto? Y es muy entretenido eso, porque realmente es como nada como una charla con uno mismo, ¿sabes? Como tú puedes de repente hablar con personas cercanas a ti, con amigos, con familia, con tu pareja incluso, como personas realmente cercanas, pero nada como la conversación que puedes tener contigo mismo, porque no te puedes censurar. No te puedes censurar, nadie más lo va a ver, como a menos que alguien lo vea, obvio, pero em, creo que hablar contigo, hablar de tus cosas sin censurarte es muy importante, como un lugar en el que puedas expresarte y decir lo que tú quieras. Em, Así que me pareció importante compartir eso. A menos ha sido como lo beneficioso que ha traído a mi vida. No lo hago todos los días. De hecho, la semana pasada como dije que volví a hacerlo, llevaba ya como unos 6 meses, así que no había, en este año no había escrito nada. ¿Sí? Y fue bonito hacerlo, como me hizo feliz. Y empecé a valorarlo de nuevo. Así que quiero motivarte que lo hagas. Empieza a escribir un diario em, de la forma en la que quieras, en tu celular. eh, Esto es un poco, yo lo hice escrito, pero realmente lo puedes hacer como tú quieras. Pero yo creo que también algo que es importante, lo que quiero como rescatar de esto, es que saca lo que está acá, plásmalo en un lugar, conversa contigo. Tienes que decirte las cosas. También lo puedes hacer en notas de audio, un chat contigo en WhatsApp, pero no es lo mismo. Como escríbelo, practica eso, como practica el arte de escribir, como y eso quería decir. Son las 2 de la mañana y simplemente quise también compartir esta información que creo que puede ser valiosa para varias personas, porque para mí ha sido importante y porque ha significado para mí em, el tener un viaje en el tiempo conmigo mismo y poder, ¿quién más que yo para decirme quién soy, sabes? Como, ¿quién más que yo para poder explicarme quién soy yo mismo? Como eso, que estén bien y gracias si llegaste hasta acá.